Acevedo, yo soy actualmente el decano de la Escuela de Administración de la Universidad de AFIT, y en términos de la historia de la universidad y en términos de lo que es la capacidad de la universidad, es una de las escuelas con mayor relevancia y significación. Si ustedes recuerdan bien, el acrónimo EAFIT empieza por Escuela de Administración y Finanzas. Hoy la Escuela de Administración no tiene el Departamento de Finanzas. En el 2012 el Departamento de Economía y el Departamento de Finanzas constituyeron un ente propio que es la Escuela de Economía y Finanzas, pero quedaron en la Escuela de Administración los 4 departamentos que hoy la integran, que es Organización y Gerencia, Mercadeo, Negocios Internacionales y Contaduría Pública. Estos 4 departamentos representan nada más y nada menos que el 40% de la población estudiantil de la universidad, representan operaciones en 7 ciudades de América Latina, además de lo que tenemos en Medellín, estamos en Bogotá, estamos en Pereira, estamos en Armenia, estamos en Quibdó, estamos en Ciudad de Guatemala y estamos en Lima. Y cuando hablo de esta distribución geográfica y este porcentaje, lo digo porque muchas veces uno tiene un montón de retos que están asociados al tamaño. Y eso es algo que todos los rectores tienen, problemas de tamaño, problemas de organización de equipos para poder lograr que en números tan grandes uno pueda lograr resultados significativos. Y esa fue la noticia con la que a mí me recibieron en enero del 2015. Usted tiene que hacer que esta escuela sea innovadora. Yo pensé que me habían llamado para que garantizara una operación. No, señor, me decía el rector. La operación ya fue. Es más, la operación de la escuela, que haya profesores, que haya salones, que haya plan curricular, eso ya está. Lo que nosotros queremos es que usted la haga distinta. Lo que nosotros queremos es que usted le dé un sentido de propósito. Lo que nosotros queremos es que usted actúe como un gerente académico educativo. Que actuar como gerente académico educativo implica trabajar en 3 capas, que es sobre las que yo quisiera ponerles a ustedes sobre la mesa mi recorrido, mis experiencias, mis dificultades, los aprendizajes, porque estoy convencido que esas 3 mismas capas existen en todos los niveles de la educación, desde la educación inicial, a pesar de que eso esté todavía muy en manos del ICBF, pasando por preescolar, que es una novedad en nuestro sistema y para muchas de las instituciones educativas terminó siendo un desafío que apenas estamos empezando a entender, continuando con la básica, llevándonos a la media, trabajando en la superior y manteniéndonos siempre en esa disyuntiva de formación para el trabajo, que es finalmente en lo que muchos de nuestros sistemas educativos hoy tienen grandes desafíos. Hay fuertes incentivos para que los muchachos se salgan de nuestras instituciones educativas. Y eso sucede en Itagüí, y eso sucede en Barranca Bermeja, y eso sucede en Palmira, y eso sucede en Baranoa. Eso sucede en toda Colombia. Eso más o menos es un poco lo que a mí me dijeron en enero del 2015. Usted tiene niveles de deserción altos. Los jóvenes, el 50% de los que están empezando su formación universitaria la están culminando. Y eso no es un asunto de que hay una cartera por recuperar. Eso es un problema para el ICETEX, quizás, pero es un asunto del costo de oportunidad para esos jóvenes y para esas familias. Un muchacho que ya deserta del sistema a estas alturas tan elevadas, es muy difícil que vuelva a ingresar. Y si no vuelve a ingresar, la probabilidad de tener un proyecto de vida que lo haga él una persona que agregue valor para sí mismo, para su familia y para la sociedad, se nos diluye mucho. Entonces, ¿cuáles son estas 3 capas? ¿Y por qué arranco? Primero, entender los números de lo que nosotros tenemos que vivir. Y la segunda es entender el sentido de propósito de lo que hacemos. Nosotros simplemente operamos o nosotros transformamos. Y esa es una decisión que uno como gerente educativo toma. Yo voy a ser un gerente que simplemente hace la tarea y chulea los indicadores de impacto, o yo voy a ser un gerente que, chuleando los indicadores de impacto, voy a lograr unas transformaciones en el equipo de personas que me rodean y para quienes estoy llamado a servir. Y la tercera es una comprensión de los grandes desafíos del mundo, que los grandes desafíos de Colombia, de Antioquia, que necesariamente tienen que irrigar esta comprensión de los números y esta comprensión del sentido de propósito. Entonces, lo primero es
el número. No es, obviamente en la administración ustedes saben que hay dos escuelas. Una escuela más cuantitativa norteamericana, donde básicamente la administración es tener control de los indicadores de desempeño y de gestión. Básicamente la podríamos decir es la orientación de la administración hacia las ventas, hacia la productividad a ultranza, donde el ser humano no tiene ninguna razón de ser distinta a ser un engranaje de una máquina de producción. Y tenemos otra visión de la administración, un poco más de la escuela francesa, en el que lo importante es el ser humano, por encima de cualquier cosa, así no le tengamos que pedir productividad. Estos son los dos extremos en los que uno se mueve. Y uno como gerente de una institución educativa está entre los dos, porque nosotros tenemos una fuerte presión desde lo que es el sistema general de participación, desde lo que son las contralorías, las auditorías, en términos de estar cumpliendo con los indicadores. Si tocó torcerle el pescuezo a aquel, hermano, es que mañana tenemos que entregar el informe. Pero también tenemos por el otro lado ese conocimiento de la situación humana de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, donde uno dice, hombre, ese muchacho vale tanto la pena que uno debería ser capaz de poder volcar todo el presupuesto para poderle ayudar a él y a su familia, o a ese profesor. Cualquiera de los dos extremos que tome un rector o un administrador educativo es perverso, porque ni con este va a resolver la situación, ni con este otro va a cambiar la situación. Hay que tratar de conservar un medio, con lo difícil que es conservar un medio. Por eso esto es un asunto de mucho más arte que técnica y que mecánica, porque tiene que conservar esa visión de lo humano reflejada en sus profesores, reflejada en sus estudiantes, reflejada en sus padres de familia, y tiene que tener mucha claridad en esos procesos de gestión que son muy importantes en términos del funcionamiento macro de cualquier organización. Entonces, empecemos por este lado, comprensión de los números. Lo primero que me correspondió hacer a mí, ¿cuántos profesores hay? ¿De qué calidad son esos profesores? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus proyectos de vida? ¿Por qué es profesor? ¿Para qué es profesor? ¿Por qué se dedica a ser profesor? ¿Por qué no está haciendo otras actividades que también le den sentido y valor a su vida? Entenderlos desde esta perspectiva le ayuda a uno a comprender que muchas veces los profesores están atrapados. ¿Y a qué me refiero con que están atrapados? Por alguna razón de sus trayectorias personales profesionales llegaron a la posición en la que se encuentran. Pero no es necesariamente esa posición, no es necesariamente ese tema, no es necesariamente esa dinámica de trabajo en la que ellos pueden exhibir su mayor potencial. Hay gente que combina cosas, hay gente que combina una inclinación por el arte con un raro concepto, quizás único, de manejo de las matemáticas. Entonces siempre están asignados en este tema de ciencias exactas y naturales, pero lo que tienen es una pasión que los mueve por dentro en el mundo del arte y la cultura. Pero usted los tiene encasillados donde dice el formato, ¡pam! Cuando uno empieza a conocer sus profes desde esa dinámica, cuando uno empieza a conocer sus estudiantes desde esa dinámica, cuando uno empieza a conocer sus coordinadores de procesos, empieza uno a darse cuenta que si bien hay rigideces en la movilidad, uno tiene más gente capacitada, entusiasmada y dispuesta a dar el 200% de lo que uno se llega a imaginar. Porque uno normalmente siempre parte de la prevención. Aquí nadie quiere hacer nada, aquí todos quieren que se lo hagamos, aquí todos quieren la salida fácil. La segunda es esta, la mirada cuántica. En el caso de esta universidad, pero no es muy distinto a lo que ustedes viven, hay un presupuesto con el que tenemos que hacer milagros. La Escuela de Administración, por la naturaleza de sus programas y por el volumen de estudiantado que tiene, es un generador de efectivo para la universidad. Y algunos profesores me decían, es que con todo ese efectivo que genera la Escuela de Administración, nosotros deberíamos tener es un edificio que compita con los edificios más vistosos de la avenida del Poblado. Y yo les decía, si nosotros hacemos eso, que otras universidades del mundo lo han hecho, perdemos lo más valioso. Y es que la administración per se no es capaz de transformar el mundo si solamente se queda admirándose a ella misma.
tiene sentido la administración cuando aprende a conversar con otras disciplinas. ¿Y qué significa aprender a conversar con otras disciplinas? Que una parte muy importante de ese dinero que trae la Escuela de Administración ayuda a apalancar la existencia de un programa como música, ayuda a apalancar la construcción de un edificio como el de ciencias, ayuda a apalancar financieramente que nosotros tengamos un programa como literatura. Ahora bien, si ese dinero permite que esos proyectos académicos existan, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar la coexistencia de esas disciplinas y saberes para que estos jóvenes tengan una vida mucho más enriquecida, llevándolo al contexto de una institución educativa. Nunca lo que el sistema educativo va a requerir para poder lograr todo lo que se sueña está en las cuentas del sector educativo. Nunca. Si nosotros tomamos las cifras del presupuesto general de la nación destinadas a educación, todos los niveles, esos son 35 billones de pesos. En términos de nómina, el país tiene 320.000 maestros distribuidos en 3 grandes sistemas de contratación. Que el sistema educativo le diga al presupuesto de la nación o al presupuesto de los entes territoriales, municipios o departamentos que necesita más dinero, es un hecho, pero es que no hay más. Es que el presupuesto del país son 235 billones. O sea, educación pesa más, alrededor del 13 del 14%. Entonces, ¿cómo? Si cogemos los 35 billones y lo distribuimos en la matrícula, 8.200.000 educación inicial, preescolar, básica y media, y 1.100.000 en la educación pública, en las universidades estatales, estamos hablando de ¿cuánto? 9.300.000, redondeémoslo por 10, 35 billones dividido 10 millones, 3.5 millones al año por estudiante en todo el sistema. Entonces uno dice, ¿cómo hacer? Un poco el ejemplo que les acabo de mostrar. Muchos de los recursos para el mejoramiento de nuestro sistema no están en el sector educación, están en el sector de las TICs, o están en el sector trabajo, o están en el sector cultura, o están en el sector salud. Entonces, cuando uno entiende que su papel es mirar más allá de la caja que le asignaron, que se llama escuela de administración o institución educativa, y uno entiende que el colegio o la institución educativa es un actor que se conecta con otros, usted empieza a encontrar la plata donde nunca se imaginó que iba a estar. No es apretándole más la corbata al secretario de Educación, eso no da más. El secretario no sabe de dónde conseguir más dinero. Es buscando con otros actores del municipio, es buscando en otros sectores del departamento, es buscando en alianza inclusive con las empresas del sector privado, que uno va encontrando recursos, pero alrededor de algo que lo conecta con lo que les acabo de decir, alrededor de proyectos. La palabra clave de transformación de cualquier organización se llaman proyectos. ¿Qué proyectos tengo yo? Y eso nos liga con la segunda capa. Los proyectos es lo que te permite materializar el sentido de propósito. Si yo simplemente voy a ver pasar cohortes de estudiantes, no tengo proyectos, porque a mí lo único que me interesa es, ojalá que las vacaciones se extiendan lo que más se pueda y la jornada escolar dure lo menos que se pueda, porque así el trabajo es menos doloroso. Porque si lo único que yo voy a hacer es abrir matrículas, contratar profesores, verificar que los salones estén medianamente bien y tengan algún nivel básico de aseo y sostenimiento de las instalaciones sanitarias, que muchos pueden optar por hacerlo. Para eso no necesitan hacer ningún proyecto. De vez en cuando habrá que pintar una que otra sábana diciendo que necesitamos que aumenten el presupuesto, sí, pero para eso está inventado el sistema. Ahora, ¿qué tipo de estudiantes salen de esas instituciones? ¿A hacer qué? ¿A cambiar qué? ¿A cambiar a quién? ¿A moverse en qué? Esa historia ya la conocemos muy bien. Y Tapio ha mostrado que es posible pensar distinto. Y se los digo, en otras instancias del país se habla de lo que está sucediendo en Itagüí. Mucha gente se pregunta, ¿eso dónde queda? Es un municipio pequeño, pero con una historia muy interesante que refleja el desafío que yo tengo. ¿Cómo hacer innovación en entornos de altos volúmenes de concentración? Hablemos un poquito del concepto de física. Nosotros estamos sometidos a un sistema de alta presión y alta temperatura.
pero es con alta presión y alta temperatura con lo que se hacen los diamantes. Si no hubiera en las capas geológicas y en la formación de la corteza terrestre esa alta presión y esa alta temperatura, no habría diamantes. Entonces, precisamente lo que ustedes tienen es la materia prima para producir diamantes. Ahora, ¿de qué depende? Segunda capa, sentido de propósito. Yo, ¿para qué estoy en esta institución educativa? Y esta institución educativa, ¿para qué está hecha? A pesar de sus limitaciones, a pesar de sus carencias, a pesar de sus dolores, a pesar de sus reclamos no escuchados en el pasado. Ese es el punto de partida y ese ya lo sabemos. Pues esa historia ya la conocemos. La pregunta es cuál es la historia que queremos construir de cara al futuro. Entonces, cuando yo asumí este rol en esta segunda capa, hice algo que me dijeron que no debía hacer, porque me dijeron que iba a ser muy doloroso. Me fui a hablar con los empleadores de nuestros egresados. Yo les decía, vean, ¿cómo ven ustedes, cómo se sienten con los estudiantes de la Escuela de Administración? Y las respuestas fueron, ustedes se podrán imaginar, de todo tipo, pero yo las quiero caracterizar en una que me llamó mucho la atención. Eran simplemente 4 palabritas, pero seguidas de un alto silencio, de un silencio prolongado. Bien. Yo no me digan bien, porque evidentemente no es eso. Explíqueme en silencio. Entonces, cuando les dije eso, me dijeron, ¿seguro? Yo sí. Quiero conocer el sentido del silencio que usted le pone a la palabra bien. Bueno, está bien. Ahí sí ya fue un bien cortito. Está bien. Como que dice, está preparado. Vean. No saben comprender un problema numérico. No saben hablar. No saben escribir. No saben leer. No saben relacionarse. Entonces uno ahí tiene 2 grandes formas de reaccionar. La primera es desde el sentimiento que le genera a uno escuchar todo eso. Y es como decirle, usted no se imagina el esfuerzo que hay que hacer porque usted, señor padre de familia, no ayuda al sistema. Usted no los siente, usted no los mete. Y usted dice, ahí se los dejo. Sí, para concebir los hijos, todos en el baile, pero para criar no solamente el sistema educativo. Pero a ver, que es que las cosas hay que balancearlas. Esa es la primera sensación que uno siempre tiene. ¿Cómo así? Nos dejan a nosotros con toda la carga socioemocional, con toda la carga, inclusive hasta nutricional. Y resulta que ya no les sirve. Bueno, hágase cargo con nosotros de él. O la segunda es entender que ahí es donde están las oportunidades de mejora. O sea, en ese listado de no tiene, no hace, no refleja, no comprende, es donde están las oportunidades de contar una historia distinta. Es donde están las oportunidades de hacer los proyectos. ¿Cómo creamos una estructura de trabajo con recursos, con procesos, con personas que la metemos en una situación específica y él se va diluyendo y va cambiando la composición de ese elemento al cual se incorporó? Porque hay algo que sí tenemos nosotros hoy en el sistema educativo. Los desafíos que tenemos como institución están más o menos acotados, identificados, y tenemos instrumentos para poder poner el ojo y justificar las decisiones de intervención. Yo sé que ha habido muchos cambios en las versiones de la prueba. Yo sé que no necesariamente hay comparabilidad. Yo sé que antes era cada 3 años, ahora es anual, antes era por institución, ahora es niño y este año no se hizo. Pero esas pruebas, saber, si uno empieza a leerlas con detalle al interior de la institución educativa, con los profes, empieza uno a encontrar ciertos patrones, empieza a encontrar uno ciertas evidencias donde empieza uno a tener argumentos para construir un proyecto de mejora. Pero eso no se los va a hacer el ICFES. El ICFES no les va a decir en qué tiene que mejorar la institución educativa. Eso no se los alcanza a hacer ni el ministerio ni la secretaría. Eso lo hacen un rector y un equipo directivo que dice queremos hacer una diferencia o no la queremos hacer. Porque así como los informes, algunos los están utilizando como una palanca de mejoramiento, otros los están utilizando simplemente como una manifestación de un sistema controlador que lo que quiere es imponernos una serie de indicadores y formas de homogenización
del proceso educativo, completamente independiente de las dinámicas socioculturales de cada una institución educativa. Mismo informe, 2 lecturas: una política de dominación o una oportunidad de negocio. Eso es un asunto de lenguaje, eso es un asunto de decisión de uno. O yo podía, porque yo me fui obviamente muy preocupado de ese bien espacio en blanco, me fui a la reunión nacional de Ascolfa. Ascolfa es la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, y en un almuerzo que tuvimos, el evento anual, este año se hizo en Neiva, ese año se hizo en Neiva, el año que les estoy relatando, y en el almuerzo había unos viejos lobos de mar, decanos con 15 años en el ejercicio de sus cargos, muy reputados en el país, y hay uno con el que yo tengo una cierta confianza, y en ese momento yo le dije: vení, mira la que me pasó. Me fui a hablar con un empresario, le pregunté sobre los egresados, el impacto, me dijo: bien, silencio. Yo le dije: explíqueme el silencio. Me salió con este listado, yo por dentro me lo quería literalmente era tragar, pero me tuve autocontrol y no lo hice, y me vine pensando qué es lo que se pudiera hacer. Vos que llevas tantos años, ¿qué pensás? Me dijo: Manuel, no le haga caso. Nunca nadie va a dejar contento al sector empresarial. En ese momento, debo confesarlo, fue en ese momento, fue ya en el viaje de regreso, que estaba elaborando mis ideas acerca de lo que me había sucedido, tomé una decisión. Y la decisión que tomé pasa por lo que les acabo de explicar, y es entender la verbalización de lo que me dijeron. Decidí entenderla como una oportunidad para mejorar. La decidí entender como un llamado a hacer algo distinto y no a operar un sistema que ya produce unos resultados. Esto trajo una consecuencia inicial. La consecuencia inicial es: hay que reverbalizar el sentido de la escuela. ¿Para qué está esta escuela? Y hablo de la escuela de administración, y ahorita lo traslado a la institución educativa. ¿Qué tipo de personas transformadas estamos nosotros llamados a otorgarle a una sociedad que tiene una serie de desafíos? ¿Qué tipo de procesos de los que nosotros tenemos vale la pena mantener? ¿Qué tipo de procesos vale la pena transformar? ¿Y qué tipo de procesos inclusive vale la pena eliminar? Lo primero es: monten el barco a la gente correcta. Entonces, lo que le diría a una consultora externa es: contrate la gente correcta. Pero lo que le dice a uno el presupuesto es: no tiene con qué contratar la gente correcta. Entonces uno se devuelve al primer paso: ¿será que yo tengo gente atrapada? Y no se imaginan la cantidad de gente atrapada que termina siendo la gente correcta, que usted no tenía que contratar, la tenía dentro. Son los que estaban esperando eso, con lo que vibran y se motivan. Y lo más curioso, no me pidieron compensación económica adicional. Ellos están sintiendo en el salón de clase lo que uno siente fuera del salón de clase: frustración. Porque ellos están sintiendo que se pueden hacer cosas distintas, pero están obligados a hacer las mismas de siempre. Entonces, cuando usted encuentra que hay una serie de retos y usted tiene una gente súper valiosa que la conoció primero, porque usted no puede entrar a ellos desde la lógica del conocimiento tradicional que ha tenido de ese profe. Usted tiene que entrar a conocerlo en su esencia. Usted tiene que entrar a conocerlo en su historia, en sus gustos, en sus hábitos, en lo que lee, a dónde sale de vacaciones, en lo que hace en su fin de semana. La gente habla mucho más de lo que ella es en su interior, en el espacio fuera del trabajo, que lo que hace en el espacio de trabajo. Usted quiere conocer a alguien, conózcalo fuera del espacio de trabajo. Ahí es cuando usted se da cuenta, porque en el espacio de trabajo pues finalmente hay que adoptar una postura. En el espacio de trabajo hay que adoptar un lenguaje, hay que adoptar un vestuario, hay que adoptar unas reglas si usted pues pone en peligro el trabajo. Entonces usted no necesariamente es usted mismo, usted asume un papel. Pero si usted quiere hacer un cambio, usted no puede trabajar con los papeles, usted tiene que trabajar con la persona. Entonces cuando usted empieza a encontrar esas personas, se da cuenta que tiene el activo clave que se llaman los actores de cambio y transformación, que usted los tenía ya metidos, y usted durante 15 años lo había etiquetado. Este es el profesor estrictamente cumplidor del horario, pero él sale a la institución educativa y sale a hacer eso que le gusta con esos niños en ese barrio por allá, porque eso sí es lo que le gusta. Entonces usted puede traerle eso que le gusta al escenario de la institución educativa,
y usted le dice además de eso te voy a conseguir una serie de recursos que van a magnificar tu capacidad de transformación e impacto, y eso lo llamamos proyecto, ese profesor es otro. Es más, cambia inclusive la interacción con sus jóvenes. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar esto, empieza a activarse unas conexiones neuronales, porque yo no encuentro otra forma de explicar, que van cambiando la manera de conversación y que van cambiando el ambiente, la cultura, lo que uno llamaría como el espíritu. Y ahí uno puede empezar a hacerse preguntas muy interesantes acerca de, venga, ¿por qué no releemos el proyecto educativo? Venga, ¿por qué no releemos el contexto de la institución? ¿Por qué no releemos la historia de los jóvenes y las familias que están a nuestro alrededor? ¿Por qué no vamos? Hablemos con los institutos técnicos y tecnológicos donde ellos entran a estudiar. Hablemos con las universidades donde ellos entran a estudiar. Hablemos con quienes los están empleando sin que hayan pasado previamente por un instituto técnico y tecnológico. Y preguntémosle, no al egresado por supuesto, pero preguntémosle al que interactúa con el egresado, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué es lo que está encontrando? ¿Dónde están los aportes que hacemos? ¿Dónde están los aportes que quizás debamos empezar a hacer? Y eso solo hacer la pregunta, hace que muchas de estas organizaciones empiecen a decir, oye, ¿cómo puedo ayudar? Este señor que me dijo bien espacio, hoy es uno de los aliados más importantes de uno de los proyectos más representativos que nosotros tenemos, porque la gente está dispuesta a ayudar al sector educativo, porque la gente está dispuesta a contribuir con el mejoramiento de las instituciones escolares, porque la gente está dispuesta, quizás no saben cómo, quizás no sabían que se podía, a ser actores que se unen a una fuerza mayor para que verdaderamente podamos tener esa generación de colombianos y colombianas que necesitamos para que este país pueda cambiar de una manera mucho más rápida y sostenible su trayectoria histórica. Porque nosotros nos mantenemos ahí en ese medio, como que crecemos, como que no crecemos, como que avanzamos, como que retrocedemos, como que superamos los episodios de confrontación que tenemos entre nosotros y otra vez vuelven y se acrecientan. Nosotros damos 2 pasos para adelante, nos devolvemos 3 y después cogemos 1 para la derecha y después hacemos 2 para la izquierda y después otro para adelante y para atrás. Como que nos cuesta ir en una dirección, o como que estamos en una bicicleta todoterreno con la cadena suelta, subiendo una montaña muy empinada en un día lluvioso. Usted aplica fuerza y aplica fuerza a esa cadena y con mucho esfuerzo va avanzando, pero muy poquito. Mientras que otros países uno ve como que afinan su estructura y cogen ritmo, y después de que cogen ritmo se van y no los para nada. ¿Cuáles entonces terminan siendo los proyectos? En nuestro caso, los proyectos los reflejamos a través de una metodología que para muchos de ustedes es conocida y que sentimos también tiene mucho valor al interior de instituciones educativas como las que ustedes tienen el honor de representar. Eso se llaman los famosos proyectos integradores. Porque uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es el elefante que me voy a comer? Cambiemos las didácticas de los profesores en el aula de clase. Se puede. Uy, pero esa es dura, muy dura. La edad promedio del magisterio, ¿desde cuándo? 40 años es la media del país. Un profe de 40 años que lleva 20 en el ejercicio de su función. Usted se demora 20 para cambiarle su vocación y ya en ese momento de pensión. Entonces, esa es una pelea muy complicada. Entonces no pongan sus baterías en esa, porque el costo es súper elevado y los resultados pueden ser bastante malos. Segundo, aumentemos el flujo de recursos para la institución. Cojamos el secretario en el escritorio y nos vamos al consejo y le hacemos control político y nos vamos con todo el mundo y le decimos, secretario, pues necesitamos que nos aumente el presupuesto. Y necesitamos que sea tanto. Y necesitamos que sea ya. Esa es otra que
que tampoco es fácil de hacer. Por lo que ya les decía, es que de por sí el presupuesto del país destinado a la educación es un presupuesto muy considerable en términos macro y muy difícil de vender en la ciudadanía que sea más. Porque la ciudadanía empieza a decir cuánto más y a cambio de qué más. ¿Listo? Porque el presupuesto para educación, si uno mira las cifras agregadas del presupuesto general de la nación, han venido creciendo y otros sectores han tenido que irse apretando un poquito. Un ejemplo típico es el de las universidades públicas del país. El sistema universitario estatal. Son 32 universidades, representan la mitad de la matrícula de pregrado del país, 1.100.000, el que ahorita les hacía referencia. Reciben cada año del gobierno nacional 3.5 billones de pesos, pero eso les es completamente insuficiente. Y ellos mismos lo dicen, si nosotros seguimos peleando aumento de presupuesto, no lo vamos a lograr, porque eso está amarrado con la ley 30 de 1992. El artículo 86-87 es el que determina la fórmula de cálculo, y la fórmula de cálculo es el IPC. Es decir, no nos pueden transferir más de lo que sea el IPC, pero la nómina docente crece a un ritmo más alto que el IPC, no porque vinculen más profesores, sino porque los profesores del sistema universitario estatal, así como sucede con sus profesores, van teniendo ascensos, van obteniendo títulos y eso les da puntos y cada punto les vale más, van haciendo publicaciones y cada publicación les genera puntos y esos puntos valen más, y nunca el tamaño, el valor promedio de la nómina de los profesores en las universidades estatales crece al IPC, entre otras cosas porque cuando se dan las negociaciones, el sindicato de los maestros universitarios es ASCO, nunca negocia el IPC, pues nunca lo va a negociar. Entonces, ¿qué están diciendo las universidades del sistema universitario estatal? Nos tocó salir a nosotros a buscar recursos en otros lados, y por eso vemos a las universidades estatales haciendo cosas que nunca antes uno se hubiera imaginado que una universidad estatal estuviera haciendo, trabajando con la empresa, resolviéndole problemas a las plantas de producción de las empresas. Y uno habla con la de Antioquia, que es este caso al que hago referencia, se empieza a hablar, a escuchar a la de Antioquia decir, lo cual yo celebro muchísimo. Nosotros tenemos que ayudarle al país desde los problemas concretos a resolver sus desafíos. Entonces uno empieza a sentir que el sistema educativo, y ustedes empiezan a escuchar, y la valoración que hoy hacen muchos actores de este departamento de la Universidad de Antioquia es muy distinta a la que hacían 10, 12, 15 años atrás. ¿Por qué? Porque esa universidad empezó a conectarse por una restricción de presupuesto quizás de una manera distinta con otros actores de los que antes simplemente tenía como referentes. Las instituciones de preescolar, media y básica también pueden empezar a transitar eso, pero uno sí puede conseguir que esa empresa, o uno sí puede conseguir que ese sector, salud, cultura, financie un proyecto que logre que en el escenario de la institución educativa, no necesariamente en el escenario del aula de clase, los jóvenes cuenten con una serie de herramientas que le permitan integrar los conocimientos que están recibiendo de manera fraccionada. Esos jóvenes empiecen a entender que para poderlo hacer necesitan razonamiento numérico, que para poderlo hacer necesitan mejorar su comprensión lectora, que para poderlo hacer necesitan mejorar su capacidad de expresión oral y escrita, que para poderlo hacer tienen que aprender a valorar a su profesor, y que para poderlo hacer necesitan que su profesor los esté apoyando. Y ese profesor que los empieza a apoyar empieza a entender que su trabajo en aula de clase puede y debe ser distinto. Hay 4.000 alumnos, yo tengo 700 profesores, en una malla que se distribuye de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y los sábados se me distribuye de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Esas son las franjas horarias en las que la Escuela de Administración programa sus cursos. Sus cursos están articulados en programas de formación de pre y posgrado. El pregrado en Administración de Negocios o Contaduría Pública, y el posgrado en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento, o el posgrado en la Maestría en Gerencia de Proyectos. Los módulos son el momento en el cual se encuentran. ¿Quiénes se encuentran? Se encuentran el profesor y se encuentra el estudiante. Y hay un concepto que se llama libertad de cátedra. Cuando esos señores cierran la puerta, yo ya no tengo autoridad.
Mi autoridad es hasta el momento en el cual, en ese salón, ese grupo de jóvenes va a estar con ese profesor. Pero de ahí en adelante, cuando él cierra la puerta, es su espacio. Es muy parecido a lo que pasa. Entonces los profes tienen un altísimo nivel de autoridad con nuestros estudiantes. Y los profes tienen para nosotros una inmensa posibilidad, la posibilidad de generar el momento en los jóvenes. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Depende mucho de uno cómo los invita a jugar el papel, pero sobre todo cómo el salón jala al profe al papel que quiere que ese profe tenga. Y yo tengo un grafiquito muy sencillo, que todos conocemos muy bien, que se llama una distribución normal, como las que enseñamos en estadística. ¿Y qué dice la normal? ¿Qué hay qué? ¿Este es qué? La media. ¿Y esto es qué? La desviación estándar. Esta es más una y esta es menos una, desviaciones estándar. ¿Qué porcentaje de la población está entre más una y menos una desviaciones estándar? 67%. En la escuela los estudiantes, y los pasamos por este filtro, nos empiezan a aparecer dos que son los que siempre dominan la mirada. Los que están en más 2 más 3 desviaciones estándar y los que están en menos 2 menos 3. Estos nosotros los llamamos de una manera muy coloquial las papas calientes. Y estas son las estrellas del firmamento. Estos son los estudiantes problema y estos son los estudiantes de excelencia. Pero resulta que estos dos, si los sumamos, ¿qué porcentaje de la población son? 32. Y lo que dice la estadística es que se divide por partes iguales. Este es el 16% y este es el 16%. Pero ¿cuáles de estos nos consumen el 90% del tiempo? Las papas calientes. Y no solamente a nosotros, al profesor. Y estos son los que te determinan la media del salón. Estos son los que te ponen el ritmo de clase. Y estos son a los que atiende el profesor. Y es a estos a los que uno tiene que empezar a identificar, no para sacarlos, porque es que a todos hay que transformarlos, pero esos se van convirtiendo en los estudiantes proyectos tipo intervención, donde es imposible que el rector y el profesor solos sean capaces de cambiarlos. O sea, para poderlos intervenir, aquí necesitamos otros actores que tienen capacidad, conocimiento, recursos y que están dispuestos a ayudar. Para esto hay el sector salud, tiene elementos, recursos, conocimientos y capacidades que puedan ayudar a intervenir. Para eso nosotros tenemos el sector social, el DPS, la Secretaría de Integración o Bienestar Social del municipio, porque muchas de las razones que explican el comportamiento de estos jóvenes están más allá de su entorno directo, están en su macroentorno que los rodea. Estos son jóvenes que reciben, capturan y procesan un montón de estímulos que luego en el salón de clase los exhiben de una manera, para lo que no estamos preparados los profesores y los rectores para manejar. Pero nos quedamos solitos en el manejo y nosotros terminamos enredándonos en este manejo, ellos terminan enredándonos a nosotros. Entonces miren por qué la lógica de proyectos es clara. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que hay que hacer? En estos tres niveles. En estos, mediante lógica de proyectos, y siempre tendremos profes que quieren hacer una diferencia en estos estudiantes que representan un verdadero desafío para nosotros, para el municipio y para el país. Usted lo que necesita es este tipo de actores, inclusive hay ONGs especializadas con las que usted puede empezar a tener intervenciones individuales para tratar de mitigar esos factores que ese joven está mostrando en el salón de clase. Para estos de acá, estamos hablando de los famosos proyectos integradores. Estos muchachos empiezan a brillar con luz propia alrededor de lo digital y empiezan a convertirse en algo que es finalmente el propósito de esta intervención. Este es el estudiante promedio.
el que le va bien en matemáticas y regulares sociales, pero bueno, pero está bien. O le va bien en sociales y regulares matemáticas, pero bueno, ese va bien. Ese nunca existe para nosotros, porque nosotros estamos lidiando estos y abogando por estos, tratando de ver cómo hacemos para que estos muchachos se consigan una buena beca, tratando de ver cómo hacemos para que estos muchachos puedan participar en ese concurso de conocimientos y en esas olimpiadas que se van a hacer en X lugar. Entonces uno es tratando de ver cómo lo hace, entre otras, porque es que qué orgullo que ese muchacho le vaya bien en la vida, por él y por nosotros. Pero entonces a nosotros se nos olvida el 67%. Que ese es el que cuando contratan le dicen a uno bien, con una pausa más larga o con una pausa más corta. Pero este es el estudiante estándar de nuestro salón. Ahora, este estudiante estándar está inmerso en un salón. Él no tiene ni el suficiente criterio para frenar a estos, ni para seguirle el ritmo a estos. Él va al ritmo que le ponga el profe. Y si el profe le pone el ritmo de estos, la media va para abajo. Y eso es lo que pasa. Porque estos son una fuerza tractora muy fuerte. Entonces la media va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y usted les echa cantaleta, y usted los llama, y usted saca circulares, y usted intenta, y eso no se mueve. Estamos en una bicicleta con la cadena suelta, subiendo una loma empinada en medio de la lluvia. Sí, ese es el país que tenemos. ¿Podemos cambiar la lluvia? No. ¿Podemos cambiar la loma? No. ¿Podemos cambiar la bicicleta? Sí. La bicicleta sí, porque es que yo soy el gerente de esta bicicleta. Entonces, si yo trabajo los proyectos integradores, donde ya les voy a contar nuestro caso particular, lo que nosotros hemos encontrado es que estos jóvenes empiezan a tener una voz muy fuerte. Usted va haciendo contención de estos. Usted va mitigando sus situaciones y usted les va ayudando a que puedan tener un horizonte de vida un poquito mejor del que ya traen. Y usted empieza a hacer que estos sean los que empiecen a determinar el curso de la clase. Esto es un asunto de fuerzas. Este muchacho es tan bueno que a pesar de la clase va a ser bueno. Entonces él opta por tener una posición pasiva en el salón de clase, porque él sabe que luego en la biblioteca, en internet, con su papá que sabe o con su primo que sabe, va a aprender eso. Es más, ya lo sabe. Entonces él adopta una condición pasiva. Él se queda callado. Él deja que él no va a entrar en bochinches. Se va a quedar ahí. Si no hay clase, bueno, no hay clase. Si nos estamos desviando del objetivo académico trazado, no va a decir nada. ¿Qué va a pasar entonces? No es una fuerza que nos actúe en este sistema. Por eso el sistema se va en esta dirección. Pero si yo lo logro empoderar en una relación distinta con su profesor, y el profesor empieza a entender que él puede hacer una contribución diferente, empieza a jugarme como una fuerza en este otro sentido. Y lo que uno empieza a ver es que la media empieza a moverse. Yo contengo a estos y hago a estos los que influyen en el profesor, la media del colegio se mueve. Usted no tiene que mover al 67. El 67 se moverá en la dirección que se mueva la institución. Es decir, yo puedo cambiar la vida de la mayoría incidiendo solamente en una fracción de la población. Eso es lo bonito de ser un gerente académico. Cuando usted entiende su población, usted puede encontrar dónde aplicar la fuerza. Usted puede utilizar el principio de la palanca, que es otro que siempre enseñamos, que es el principio de la palanca. Yo puedo mover este objeto pesado simplemente con la fuerza de mis manos. En teoría no, pues no, pero si yo, claro, pero si yo ubico un punto de apoyo, multiplico, amplifico la fuerza. Entonces lo clave para cualquier rector, cualquier directivo académico que quiera hacer innovación es encontrar sus puntos de palanca. No es mover la institución educativa a mano, no se mueve. Usted no moviliza a sus profes, por más capacidad de expresión oral que tenga, por más buena voluntad que tenga, por más indicadores de innovación educativa que le pongan en su indicador de seguimiento. Usted no lo va a mover. La institución no se mueve. La institución
funciona con un sistema de palancas. Usted tiene que aprender a encontrar cuáles son los puntos de anclaje y cuáles son sus palancas. Y eso se llama proyectos. Entonces las palancas de las que hemos venido hablando son dos. Cómo nos apalancamos en recursos externos de conocimiento e inclusive financieros para atender a los estudiantes, que son un verdadero desafío por las inmensas complejidades de sus entornos. Esos muchachos, la manera en que nosotros los vemos, no decidieron ser estudiantes desafiantes. El entorno del que ellos provienen es el desafiante. Ellos son simplemente una esponja que absorbe todo eso, y usted coge la esponja llena de agua y si usted la presiona, le bota el agua. Y nosotros y nuestro sistema presiona a los chicos. Es que cuando ellos tienen que cumplir con un horario y con una disciplina, usted los está presionando. ¿Y ellos qué le botan a usted? La esponja, lo que traiga la esponja. Si esos muchachos tienen entorno de violencias asociados, ¿qué van a exhibir en el salón de clase? Pues violencia, es que no van a exhibir dulces. Si esos muchachos tienen condiciones de maltrato psicoemocional, pues eso es lo que van a hacer con sus compañeros. Es que no tienen otra forma de moverse en el mundo. Para eso necesitamos otras redes de apoyo, pero esas redes de apoyo las tiene que activar la institución. Y esas redes de apoyo usted las activa en función de un proyecto bien formulado con unos indicadores que nos permiten todos estos elementos, y usted va jalonando recursos. Usted le dice al secretario: no, señor secretario, venga, deme más. Si no, secretario, venga, consigámonos una cita con la Secretaría de Salud. Venga, consigámonos una cita con la Secretaría de Bienestar Social. Venga, consigámonos una cita con... Y logramos esa verdadera promesa de que las escuelas sean entornos protectores. Porque es que cuando usted dice la escuela entorno protector, todo el mundo le jala, porque todo el mundo comprende que ese es el deber ser. Y entonces otros conocimientos, otros recursos, otros actores se van sumando y tú vas interviniendo en una población que necesita. La otra es esta, a la que estoy haciendo el gráfico, y ya se las voy a explicar entonces, que es el famoso proyecto integrador. Esta es la disyuntiva en la que nosotros siempre nos mantenemos, y en la que nosotros mantenemos a los profes. Tienen que aprender por rutas distintas. Y usted dice: sí, pero es que tienen 40 muchachos en el salón de clase. ¿Cómo carambas van a hacer eso? Es que eso es una línea de producción. Es que eso tiene que ser así. Y si tenemos algunos momentos en los que hay disrupciones del flujo, por un festivo, por una actividad electoral, por alguna actividad de formación o capacitación, que uno tiene a su vez dos formas de verla: la capacitación, un tiempo que le quitan del profe en el aula de clase, o una inversión, profe les va a ir a aprender, venga a ver ese aprendizaje, cómo lo vamos a redituar en términos de ello. Lo que nosotros hemos encontrado es que hay muchas actividades fuera del espacio del aula de clase que son ideales para aprovechar mejor el espacio en el aula de clase y romper esa disyuntiva. Aparte de no saben leer, no saben hacer razonamiento numérico y todas las demás, nos dijeron un par que nos llamaron mucho la atención: no saben trabajar en equipo. Eso nos lo dijeron. No saben manejar la presión y no saben resolver problemas complejos. Eso se espera de un egresado de educación superior, no tanto de educación básica media, pero sin lugar a dudas los elementos fundamentales para eso se van aprendiendo en la básica y en la media. Entonces nosotros, en nuestro grupo de trabajo, con un par de profes de esos que estaban atrapados, nos sentamos varias veces a tomar café, pero a rayar en el tablero qué podemos hacer, y vimos una experiencia en otro lugar que nos llamó mucho la atención, que es una experiencia ligada a lo que se llaman los desafíos internacionales. Los desafíos internacionales son chéveres en términos de educación superior, pero están también los desafíos nacionales, que son muy chéveres en términos de las instituciones educativas. ¿Cuáles son las características de los desafíos internacionales? Hay un jurado externo, uno no pone las reglas de juego, hay unas reglas de juego con las que nosotros debemos conocer, participar y estar. Segundo, está la noción de competir, o sea, está la noción de hacer un equipo que va a enfrentarse a otro en un campo que es un campo neutral, por definición. Alguien define unas reglas de un hecho que va a suceder en un espacio-tiempo definido que no le pertenece a nadie, le pertenece a los organizadores del concurso. Y lo tercero es que son de mayores niveles de complejidad. Entonces nosotros dijimos: ok, ¿cuáles son esos para nuestro caso específico como EAFIT? Hay un desafío que hacen el MIT, Michigan y Stanford,
que se llama el Global Space Balloon Challenge, el desafío de los globos satelitales mundial. Hay otro desafío que se llama el Lumen Solar European Challenge, el desafío solar europeo Lumen, ese se corre en Bélgica. ¿Cuál es el desafío en este? Lanzar un satélite al espacio del tamaño de una lata. ¿Cuál es el desafío de este? Fabricar, correr un vehículo electrosolar en una pista de Fórmula 1 24 horas continuas. O sea, es un desafío de duración de la energía. Entonces uno dice, este es el tipo de cosas. Este es el tipo de cosas que conectan muchachos. Primero, estos muchachos no tienen el handicap Colombia. A ver, a veces lo tienen, pero la mayoría de veces no lo tienen. Usted le dice, vamos a competir contra el MIT, contra Stanford, y dicen, listo, háganle, ¿qué hay que hacer? Es cuando uno le dice, no, pero es que es el MIT, la universidad más importante del mundo, pues. Es que es Stanford, pues, ¿cómo te ocurre? No, es que en Bélgica compiten contra Cambridge, 800 años de historia, creado por su majestad el rey, yo no sé cuál de todos de Inglaterra. Pues es que va a competir contra la universidad más potente del planeta. El que dice eso no es posible es uno. Los pelados dicen, listo, ¿qué hay que hacer? Ellos arrancan así, ¿qué hay que hacer? Ellos no tienen miedo. Para ellos no existe el handicap Colombia. Muchas veces nosotros somos los que le ponemos el es que usted no va a ser capaz. Uno les habla en esos términos y ellos le creen a uno y empiezan a no ser capaces. Segundo, esto no es posible hacerlo con la plata de la universidad, por más afín que sea. Esto vale un dinero muy grande, pero ese dinero muy grande está ahí afuera, en las manos de esas personas que le dicen a uno bien espacio en blanco largo, porque le empiezan a decir a uno, usted depende de cómo se los presenta. Por otro se los presentamos, usted quiere gente distinta, ayúdeme a crear espacios distintos para ellos. Y ese espacio distinto para ellos se llama proyecto, no es un salón distinto. No, el salón eso lo tenemos que hacer con el presupuesto que tenemos. Eso sí nos toca a nosotros, eso está bien. Pero venga, esto es hacer una actividad en que los muchachos van a trabajar en equipo, van a competir, van a representar el país, van a representar a su marca, van a representar los valores y principios. Y usted después, un muchacho que lanzó el satélite al espacio, usted se lo lleva a una empresa y ese es capaz de hacer lo que sea. Tenemos que ser capaces de duplicar las ventas en un periodo de 5 años en este territorio. Ah, listo, pues ya lancé un satélite al espacio. Pues ya lo hice. Yo ya tuve un desafío grande, yo ya sé pensar fuera de la caja, yo ya aprendí a expresar las ideas, yo ya aprendí a tener una manera distinta de analizar los números, yo ya aprendí a trabajar en equipo. Es que recuerden que trabajar en equipo, la noción de trabajo en equipo que inclusive inculcamos desde las instituciones educativas es perversa. Trabajo en equipo es, lo hacen en equipos de 4, cada uno hace un pedazo, 2 de los 4 no hicieron lo que les tocaba, uno hizo el 70% del trabajo, el otro el 30% y los otros 0. Entonces cuando se genera alguna fractura en el equipo, la solución que los estudiantes plantean y los profesores aceptamos es que dividimos la nota. Entonces, si iba a individualizar la nota, ¿para qué lo hizo en equipo? La nota no puede ser individualizada. Si es un trabajo en equipo, la nota tiene que ser del equipo. Y si hubo diferencias al interior del equipo, usted tiene que ser capaz de lograr que el equipo sea consciente de que no hizo el trabajo en equipo y acepte que eso se va a ver reflejado en la nota. Esto es más fácil decirlo que hacer. Yo lo hago con mis estudiantes. Cuando yo detecto esa situación, yo les digo, señores, nos vemos en la oficina. Y eso pues parece Laura en América en un principio. Y eso arrancan y se dicen de todo, y entonces sacan todas las recriminaciones, es que mire el chat, es que usted no me respondió. Para al final les digo, vengan señores, ustedes de entrada ya saben que la nota está mal, o sea, frescos, despensiónense de eso, aprendan de trabajo en equipo. Lo que estos proyectos hacen es eso, los obligan a trabajar en equipo, porque si esos muchachos, el encargado de electrónica, no hizo el trabajo que tenía que hacer, ese satélite no va a funcionar. Entonces yo tengo que estar pendiente que mi compañero de electrónica esté haciendo lo que tiene que hacer y ayudarle si él no es capaz. Y si yo estoy en un equipo y estoy empalado, porque los muchachos se pegan unas empaladas, obviamente, y eso hace parte de su proceso de formación, que levanten la mano. Y cuando levantan la mano aparece un profesor experto por allá, engomado con los temas de electrónica, y entra a ayudarles. No, venga muchacho, ¿qué le
pasó? Ah, no, es que, no, vea, ese circuito nunca le iba a funcionar. No le iba a funcionar porque la carga y el condensador, y se involucra con el estudiante y empieza a ver al estudiante distinto, empieza a ver un estudiante creativo, empieza a ver un estudiante propositivo, empieza a ver un estudiante interesado, empieza a ver un estudiante conectado, no para perdido. Porque muchos profes lo que me dicen a mí es eso: pues yo voy a salón de clase y yo me siento solo, estoy acompañado pero solo. Es una sensación muy extraña, porque nadie está ahí. Ahí hay un montón de cuerpos sentados, pero ahí no hay almas, ahí no hay espíritus. Cuando un profe empieza a trabajar con esto, con sus muchachos, empieza a encontrar que hay espíritus, y empieza a encontrar que hay deseos de aprendizaje, y empieza a encontrar que hay vibraciones, y empieza a encontrar que hay interés, y le dicen: ay, profe, vea, si eso fue lo que usted nos enseñó, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que yo les dije en clase. Ah, no, profe, es que yo no le había entendido, hermano. Pero entonces ese profe empieza a decir: ah, es que no me entendió, no es que no quería aprender, es que no me entendió. Entonces ese profe empieza por la puerta de atrás a cambiar. Usted no lo obliga a cambiar, el proceso lo invita al cambio. Y este tipo de proyectos que suceden por fuera se convierten en grandes palancas para hacer que las estrellas brillantes empiecen a tener un deseo de cambiar el curso de la clase. Y cuando las estrellas brillantes empiezan a hablar, los estudiantes de la media, que son los que reflejan nuestro indicador en saber, empiezan a cambiar su mirada. Y si ellos empiezan a cambiar su mirada, empiezan a cambiar sus pasos. Y si ellos empiezan a cambiar sus pasos, empiezan a cambiar los indicadores. Porque uno no trabaja para los indicadores. Los indicadores son eso. Son una toma de una muestra, es un examen de laboratorio. Uno no prepara a los muchachos para las pruebas. Los muchachos son. Uno los puede preparar para que lean adecuadamente la prueba y no confundan la mecánica de la pregunta. Pero la esencia de lo que traen adentro, eso no se hace preparándolos para la prueba. Eso se hace preparándolos para la vida. Y esa es la segunda capa. ¿Cuál es el sentido de la institución? Vamos a otorgar diplomas. Que eso va a pasar irremediablemente. El sistema no va a aceptar que no entreguen diplomas. El sistema cada vez va a obligar inclusive más a que haya transiciones. Hombre, no está listo, hermano, échese la bendición, porque tiene que seguir. O sea, no podemos seguir reteniendo, tenemos que dejar. Entonces yo simplemente voy a ser un administrador que va a dejar que pase, o yo voy a ser un gerente educativo que va a resignificar el sentido del propósito de la institución. Es decir, ustedes quieren que su institución educativa sea un peaje o sea una plataforma de lanzamiento. Esa es una decisión que uno toma con su equipo. ¿Qué es un peaje? Si no pasa por acá, no le doy el papelito que le da permiso de seguir por esta vía. Pero usted, ¿de dónde viene? ¿Usted para dónde va? ¿Usted, ese vehículo en el que va, qué condiciones tiene? ¿Usted qué lleva adentro? A mí me importa 5 centavos. Si usted me entrega los 8.500 pesos que vale el peaje de Las Palmas cuando uno va pues hacia Llano Grande, siga. ¿No los tiene? Ah, no sigue, hermano, ¿yo qué hago? Y le pongo la talanquera. O la otra es, yo soy una plataforma. La institución es una plataforma que quiere que estos talentos se proyecten a futuro. Ahí yo me tengo que involucrar en sus proyectos de vida. Pero para involucrar en sus proyectos de vida necesito dispositivos de conexión. Y si nosotros hacemos a los estudiantes brillantes, los héroes del salón de clase, pero no el héroe independiente, no el héroe de sacaste 5 sostenidos durante 3 años, eres el que... No, porque muchos de estos muchachos son los más críticos y no son los de 5. Los que nos han entrado nosotros en estos concursos, en ese concurso del satélite, lo lanzamos el 27 de abril, estuvimos en Puerto Boyacá porque era la zona de lanzamiento que nos autorizaron. De 3 categorías que competimos a nivel mundial, contra 500 universidades de 64 países, ganamos 2 de 3 categorías. Le ganamos a todos.
rusos, brasileños, chilenos, canadienses, norteamericanos, españoles, ingleses, japoneses, coreanos. Y estos muchachos lo miran a uno como, es que para eso lo hicimos, pues como claro, ¿qué va a haber entonces? ¿Para qué nos montamos? No era para perder. Ahora con el vehículo, y eventualmente en algunas de las visitas, lo están terminando de fabricar aquí atrás. Ellos están preparados para ganarle a todos, y lo están haciendo para ganarle a todos. Y estos son muchachos que vienen de colegios públicos y privados. Unos que tienen unas familias súper adineradas y otros que viven su etapa de educación superior con las becas que les ofrecen distintas entidades y con el subsidio de alimentación y manutención que reciben el Estado. Pero ellos son equipo. Ellos no son grupo. Ellos están aprendiendo eso. Y lo mismo podemos hacer a nivel de nuestra institución educativa. No le cojan la corbata al secretario, el secretario no va a querer volver a ver después de tantos comentarios, y le dice, para que esto pase me tienen que dar más dinero, sino empiecen a buscar el aliado en la comunidad de referencia de la que ustedes son parte. Ese que tanto se queja de sus estudiantes, vuélvanlo parte de hacer la transformación de la institución educativa. Y la tercera capa de todo esto se llama entonces, cuando entendemos los números, entendemos la gente, cuando entendemos el sentido de propósito de lo que estamos haciendo, y encontramos en nuestra gente los actores de cambio que están atrapados y somos capaces de formular los proyectos como la herramienta de hacer que esto haga que se transforme la institución educativa, es que nosotros tenemos que aprender a sistematizar y ojalá automatizarlo para que podamos definir entonces qué se queda, definir qué cambiamos y definir qué eliminamos. Cuando yo tengo que manejar 4.000 estudiantes y todavía tengo formatos manuales, sé que una parte muy importante de mi tiempo se me va a llenar el formato manual y no en el pensar, en trabajar, el intervenir y el actuar. Hoy, el montón de tecnologías que hay, digitales, que facilitan la gestión, es muy superior al que nosotros estamos en capacidad de comprender. Muchas de ellas ya existen en el sistema educativo nacional, pero los niveles de apropiación son súper bajitos. Todavía le dicen a su asistente, imprimime el correo electrónico. No lo piensen por el tema de la ecología, piénsenlo por el tema de la facilidad de la interacción de respuesta. Porque entonces se lo imprimen, hacen la anotación al pie de lo que debe responderse. Entonces, si usted se toma el trabajo de imprimir, leer, escribir a mano, y otra persona tiene que hacer el trabajo de entender su caligrafía, poner eso otra vez en digital para enviarlo, ¿cuánto tiempo demora todo eso? Y el tiempo, aquí sí, norteamericanos al 100%. El tiempo es dinero. En este caso, el tiempo que nosotros invirtamos haciendo manualmente lo que se puede hacer digitalmente, o que nuestra institución educativa haga manualmente lo que se puede hacer digitalmente, es tiempo que restamos de poder hacer este tipo de cosas que son las que cambian el curso de la vida de nosotros, de los profes y de los estudiantes. Entonces nosotros tenemos una premisa en la Escuela de Administración: todo lo que se pueda hacer digital se hace digital. Ay, pero ¿eso cómo se hace? Hay cursitos de ofimática. Entonces, por ejemplo, combinación de correspondencia. Ese fue un gran descubrimiento que hizo un asistente de la escuela hace 2 años. ¿Cómo así? Yo puedo coger un listado de las personas a las que les tengo que enviar un correo electrónico y hago un correo electrónico estándar donde simplemente dejo unos campos donde deben ir y le pongo control no sé qué, y eso se va solito. O sea, lo que yo me demoraba un día ahora lo puedo hacer en media hora. Sí. Y desde hace 10 años se puede hacer. ¡Qué maravilla! Sí. Todo lo que se pueda automatizar, automatiza. Yo pudiera, mediante un dispositivo que ya existe, hacer que mis profesores lleven el registro de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Y ese registro de los logros de aprendizaje, con un algoritmo sencillo, me empiece a poner en semáforos aquellos que ameritan una intervención temprana para que luego sean capaces de obtener el logro que les permita pasar al siguiente nivel y no tenerlos que pasar al siguiente nivel. Sí, eso existe. Y eso le permite a los profesores poder dedicar el tiempo a tener una experiencia distinta con sus estudiantes.
porque se los va tamizando. Entonces uno va sabiendo cuáles son los que ameritan una intervención temprana para reforzarles unos conceptos que luego, si no los cogen rápido, después eso es un efecto acumulado tremendo. Oiga, y yo puedo tener una herramienta que me permita a mí poder hacer una proyección del presupuesto de acuerdo con el comportamiento esperado de la población del área de influencia del municipio, de acuerdo con la dinámica de la configuración de las viviendas. Sí, eso se puede. Eso se puede. Y usted puede hacer una proyección financiera de 10 años, para que usted pueda hacer unos proyectos de mayor envergadura, que usted pueda hacer unos compromisos como institución, a sabiendas de que va a recibir una serie de recursos en el tiempo que le permite hacer una mejor gestión escolar. Sí, claro, eso puede. Eso perfectamente se puede. Cuando usted ya hace eso, usted empieza a encontrar que hay muchos asuntos del reglamento que van en contra de la automatización. Y no la automatización para despedir personas. Es que ustedes tienen la misma restricción que nosotros tenemos. Administrativos hay muy poquitos y cada vez va a haber menos. Entonces, si cada vez va a haber menos administrativos, pues lo que tenemos que aprender es a utilizar los asistentes administrativos tecnológicos. A eso están. Esos sí trabajan las 24 horas del día, bueno, siempre y cuando haya energía. Entonces eso reduce un poquitico. En el caso de Itagüí, por fortuna, estamos en un territorio distinto a otros territorios del país, donde no hay una planta eléctrica que la enciende 3 horas cada día. Aquí podemos disfrutar, en términos generales, de fluido eléctrico constante que no quema las instalaciones alrededor de 24 horas. Póngale pues las pérdidas 25 horas y media. Usted puede bandear. Si usted tiene esa capacidad, que no lo estemos haciendo, no es un problema de la tecnología, es un problema de la concepción. Y esto todo se llama innovación aplicada al entorno académico, aplicada al entorno pedagógico. Esto fue para lo que me llamaron 3 años y medio atrás. Hoy lo entendí, hoy tengo la capacidad de expresárselos en estas nociones de 3 capas. Pero créanme que el trabajo que yo hago hoy es súper distinto al trabajo que yo me imaginé que iba a hacer. Y agradezco que me hayan dicho que no era el trabajo que yo pensé que tenía que hacer. Yo creo que yo estaría bastante aburrido si mi trabajo fuera simplemente operar una escuela. Cuando me dijeron la escuela ya opera, ya tiene los instrumentos, su trabajo es transformar la escuela. Y empecé como a comprender todos estos elementos que se unían. Agradezco a la vida de la universidad que me hayan dado esa posibilidad. Ahora, ustedes van a ser simplemente ejecutores o van a ser transformadores. Yo creo que el municipio ha hecho un voto de confianza impresionante a lo largo de estos años en la capacidad de su sistema escolar, y por eso empieza a verse. Es decir, el primer paso ya se dio y lo dio el ente territorial, porque otros entes territoriales no tienen eso. Esta reunión que ustedes tienen con el secretario para hablar de lo que está pasando con esta regularidad, eso no sucede. Esas reuniones suceden para otras cosas que ustedes conocen muy bien. Que el ente territorial, de manera sostenida a lo largo del tiempo, haya hecho unas inversiones adicionales a las que recibe por el sistema general de participación para emprender un desafío de cambio del sistema en su conjunto, eso no sucede. Es más, eso ni siquiera sucede en los certificados. Recuerden que en el país tenemos 95 entidades territoriales certificadas. No en esas 95 pasa lo que está pasando en Itagüí. Entonces yo creo que en alguna medida lo que hoy Itagüí les está diciendo a ustedes es ¿qué quieren ser? Simplemente quieren operar unas instituciones con unas infraestructuras y unas instalaciones diferentes, o quieren ser actores de un proceso de evolución en función de demostrar que los recursos invertidos en educación sí son capaces de cambiar trayectorias de vida. Porque al final del día, al sector educativo lo juzga la sociedad es por eso. Y siempre nos van a hacer la pregunta, 35 billones de pesos, ajá, ¿y? Porque los indicadores globales país no es que hayan cambiado la velocidad que ha cambiado el rubro. No puede decir, es que nos estamos desatrasando. Yo creo que ya nos hemos desatrasado en buena parte. Muchas gracias.
Yo creo que ahora a nosotros sí nos toca mostrar de qué estamos hechos como ciudadanos. Y creo que estamos hechos de seres humanos maravillosos que han hecho de la vocación de servicio a los demás un sello característico de su cotidianidad, pero que quizás el gran desafío nos corresponde a los gerentes educativos, y es liberar esos recursos atrapados, encontrar esos recursos conexos y materializarlos a través de unos proyectos que permitan dar sentido a una visión, a una misión, a un proyecto educativo que a nosotros nos corresponde ayudar a escribir. Que esas clases de caligrafía que tuvimos queden reflejadas en ese proyecto educativo y que esa resistencia que aprendimos en las clases de educación física se materialice en esa estamina que necesitamos desplegar para que esa buena caligrafía se convierta en hechos que verdaderamente son evidentes. Muchas gracias.